Cuando se habla del cartel de los soles, se habla o se cree que se está hablando de actualidad. Se cree además que el cartel de los soles llegó en unos platillos voladores y que esos soles que adornan los hombros de los capos que lo dirigen llegaron allí por arte de magia. Eran humildes servidores públicos y cuando llegaron a generales se convirtieron en narcotraficantes. O ya eran narcotraficantes desde que estaban en grados menores y al llegar a generales se crecieron en sus delitos. ¿Es el cartel de los soles una creación del chavismo o es el chavismo una creación del cartel de los soles? Los escándalos que hoy en día nos hacen ver a Venezuela, frente al mundo está siendo vista Venezuela como una narconación, como un narcopaís, como una narcorepública, como un narcoestado, un narcorégimen. El narcotráfico en todas partes. ¿Eso se construyó en 26 años de chavismo? ¿O ya venía construyéndose y en descomposición y lo que estamos viendo es simplemente la fase de putrefacción? Los escándalos de narcotráfico vinculados con la política arrancaron con el chavismo o ya se tenían antes. Si hacemos una revisión de la historia, nos podemos encontrar con eventos verdaderamente sorprendentes que nos permiten entender que de la putrefacción del sistema anterior terminamos aquí, donde estamos hoy. Aquí. Pero para llegar aquí pasaron muchas cosas. La detención de Ramírez Torres provocó un terremoto político. Las amenazas en mi contra fueron hace 2 años aproximadamente con motivo de casos manejados contra carteles de la droga. Fueron impuestos del auto de detención por tráfico de estupefacientes el general retirado Ramón Guillén Dávila y el mayor Arnoldo José Moscoso de la Guardia Nacional. Es decir, los escándalos fueron mucho antes de la llegada del chavismo al poder, o quizás se desarrollaban paralelamente mientras se gestaba en los cuarteles los alzamientos de Hugo Chávez. ¿Por qué no revisamos esas cosas? A ver si el cartel de los soles creó al chavismo, o fue quizás el chavismo quien creó al cartel de los soles. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Y el crimen no paga. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Si su país sufre y llora por un socialista, señora, te partirán las piernas para venderte las muletas, te expropiarán las muletas y te obligarán a arrastrarte por el piso y cuando te vean arrastrando te le echarán la culpa de tus desgracias al imperialismo yanqui, a las transnacionales, al capitalismo, al neoliberalismo. Cualquiera va a ser culpable, porque acuérdate que ellos son los depositarios de la inocencia universal, son unos bichos súper inocentes. Yo jamás en la vida... Yo, señor cocaína, yo no he tocado esa policía. Así son. Y ladrones, no joda. Te robarán la ropa y el ropero, la ceniza y el cenicero, las matas y el matero. Te robarán los helechos guindados en la puerta de la casa, la penca de sábila puesta detrás de la puerta. Te robarán el azabache que te pusieron en la cadenita del pie cuando te bautizaron. Te robarán la cadenita que te regaló tu padrino en tu primera comunión. También. Y la del bautizo, primero. Esa te la van a robar primero. Esa es la primera que te van a robar. La cruz de palma bendita que pones en la puerta cada Semana Santa te la van a robar. Te van a robar el pisillo de chigüire, el tarcarí de chivo. Te van a robar el sancocho de cabeza de cochino, el sancocho sensación del restaurante El Ávila de Maiquetía, te lo van a robar también. Las empanadas de jugo rico, de jugo daiquirí. Las arepas
de Chucho y el pastel de Chucho de los hermanos Moya en Margarita. Eso te lo van a robar también. La parrilla maritierra del Alto Mar y la parrilla maritierra del restaurante El Rancho de Pablo en Margarita. Eso te lo van a robar también. Te lo van a robar también, te lo van a robar. Te lo van a... Ah, pues sigue creyendo, te lo van a robar también. Las pizzas de Darremo, los helados de la Tomaselli. Ay, dígame los perros calientes del Crema Paraíso. Olvídate de eso. Olvídate de eso, olvídate de eso. Olvídate de eso. Todo eso te lo van a robar. Los perros calientes de Plaza Venezuela. Las hamburguesas de allá del kiosco La Revancha de San Félix. Eso te la van a robar también. Los tumbarranchos, los tequeños, los patacones. Las hallaquitas. Los bollitos con mantequilla y queso, los trancapechos. Y el sándwich de mortadela que preparábamos cuando estábamos en el liceo y nos íbamos para la playa y lo que nos alcanzaba era para comprar unas canillas y un poco de mortadela y rellenarnos los sándwiches de mortadela y comprarnos un refresco. Eso, olvídate de eso. Eso te lo van a robar también. El barrilete, la fruna, el chocolate cri-cri, el chocolate riquiti. Olvídate de eso. Olvídate de todo eso. Te lo van a robar. Te dice, pero Daniel, pero ¿por qué? Bueno, porque cuando uno empieza a decir todo lo que hemos perdido, todo lo que nos han robado, cuando usted se acuerda que tenía como 50 marcas distintas de jeans en Venezuela, que usted se podía comprar un pantalón Petrof, un pantalón Minelli, un Didi Jean, que usted se podía comprar un Wrangler, que usted se podía comprar lo que le diera la gana, que usted podía ir a la promoción al 3x2 de graffiti, que usted podía ir al Telar Telca y Tecalí, que podía ir a la Quinta Leonor con su ñiqui ñuqui, y cae el día de hoy y lo que se encuentra es un enganche de contraque con una ropa ahí toda podrida, con unos bichos que lo que están es lavando dinero. Usted dice, oh Dios mío, ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánto hemos perdido? Terrible. Terrible. Te robarán, mira, el Mercifrica, el Corpomercadeo, el Maxis y el Sears. La forma de caminar, las ganas de vivir y hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó, es porque te toca sabandijómetro. Bonita melodía. Esta es una melodía para despertarte la rabia que debe haber en ti, porque aquí la gente cree que uno es un promotor de odio. No, porque tú lo que haces es promover el odio. Yo no promuevo el odio, yo lo que hago es recordarlo. Porque acaso hay una gente que tiene una superioridad moral. Fíjese que con el asesinato del joven Kik en los Estados Unidos, se ha desatado toda una superioridad moral, según la cual él era un promotor de odio, y entonces los que lo mataron son unos santos ángeles que preñados de buenas intenciones y llenos de luz y de amor, pero se alegran del asesinato y han sacado 50 teorías distintas sobre su asesinato. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que la superioridad moral de establecer que cuando tú dices algo que a otro no le gusta, ese otro te acusa de ser un odiador, de que estás promoviendo odio. Eso es un supremacismo moral. Porque ellos establecen que cuando uno dice algo que a ellos no les gusta, uno es un promotor de odio, pero ellos no odian a nadie. Ellos no odian a nadie. Ellos no odian a Israel. Ellos no odian a los cristianos. Ellos no odian a la gente que tiene una religión y que esa religión le impide aceptar ciertas cosas. Ellos no odian a nadie. Y es allí donde entonces uno se pregunta, amigo, todos tenemos el sentimiento del odio, que en algún momento se desate y que uno lo logre canalizar de alguna manera. Bueno, yo lo canalizo diciéndole a usted que aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. ¿Qué están haciendo estas sabandijas con respecto a las viejas del club? A las viejas del club las están entrenando y que para ser milicianas y para enfrentarse a los gringos. A mí me parece bien.
Fíjense, a mí me parece que el chavismo lo está haciendo bien. Tienen que agarrar a todas esas viejas mondogúas del clan y ponerlas a hacer orden encerrado, ponerlas a trotar y entregarle los fusiles. Que vayan, que si llega a haber alguna vaina, que vayan allá a echarse a tiro y que sean las primeras que con su sangre rieguen el suelo sagrado de la patria y que digan, aquí quedó este sangrero y este mierdero y este mondonguero. Imagínense usted, va a ser el primer ejército uniformado de Animal Print de la historia. Bueno, échenle para adelante. Y estamos viendo, no hay mamadera de gallo, mírame esta. Sábado de milicia, que nos encontramos en el Fuerte Tamanaco, un entrenamiento y reentrenamiento de los combatientes individuales, como lo ordenó nuestro comandante en jefe y presidente Nicolás Maduro Moro. Acá el pueblo entrenándose, reentrenándose para defender la patria. En el municipio Miranda, en Calabozo, estado de Guárico, en perfecta fusión popular, militar y policial. Aquí estamos, dándole continuidad al Plan Independencia 200, como lo instruyó nuestro presidente Nicolás Maduro. Desde el municipio Miranda estaremos preparados para defender la patria si fuese necesario. Si fuese necesario, o sea, tampoco es que es obligado. Si en caso de que se necesite, ellos van a defender la patria. De resto, van a estar ahí mamando gallo y jodiendo a los vecinos con las bolsas de clan y matraqueando con las bombonas. Eso es todo. O sea, solamente si es necesario, ellos van a ir a defender la patria. De resto, que la patria vea cómo coño se defiende, porque ellos están muy ocupados con el tráfico de bombonas de gas, de la comida, revendiendo, torturando a los vecinos y empeñados en el chisme y en meterse en la vida ajena de sus vecinos. ¡Che, vive! ¡La patria sigue! Imagínate tú. El militar ese que está entrenándolo es el arma secreta del ejército contra los gringos, porque lo ponen a él ahí para que asuste a los marines. Esto es tan feo, no joda. Increíble, amigo, increíble. Bueno, ahí está. Pero vayan. Que a esas viejas malditas que las pongan a trotar, las metan en esa trinchera, las pongan allá a arrastrarse, que se pongan su uniforme de Animal Print, que va a ser el ejército de Animal Print, va a ser el primer ejército uniformado de Animal Print de la historia. Y nunca se te olvide, aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos y seguimos. La historia es larga. La historia es muy larga. Pero una de las cosas que fundamentalmente ocurren en Venezuela, cuando uno revisa la historia criminal de Venezuela, es que uno se encuentra aquello que Fermín Mármol León llamó los 4 poderes en su famoso libro testimonial 4 crímenes, 4 poderes. En ese libro, Fermín Mármol León, que formó parte de la gloriosa otrora Policía Técnica Judicial, escribió un libro con su experiencia en 4 sonados crímenes donde se vieron involucradas fuertes presiones de 4 poderes involucrados en dicha acción. Se habló del poder político cuando un diputado de Acción Democrática, si no recuerdo mal, le puso una bomba a su esposa en una virgen y dijo que había sido la guerrilla para quitarse de encima a la mujer. Ese fue el poder político. Luego se habló del poder eclesiástico con un sacerdote acusado de violar y asesinar a su hermana, el poder eclesiástico. Luego se habló del poder militar con el caso de un oficial militar que entiendo también mató a la esposa y simuló que había sido un asalto, un intento de secuestro y tal. Y el cuarto fue el poder económico vinculado a el secuestro, creo que fue así, si no recuerdo mal, el secuestro del niño Vegas. El secuestro del niño Vegas, que era el hijo del connotado arquitecto venezolano Martín Vegas, al cual lo secuestraron y luego apareció muerto. Y ese caso, en él se vieron involucrados jóvenes de la alta sociedad caraqueña, que todos quedaron impunes y terminaron pagando unos pendejos que no eran jóvenes de alcurnia. Ahí estaba involucrada medio country club. Apellidos como Zuluaga, apellidos como Capechi, apellidos como Trapielo, porque Trapielo estaba metido en esa casa. Apellidos como, porque Trapielo era hijo
O sea, Trapielo era hijo del dueño del bowling de Altamira y desde el bowling de Altamira se hizo la llamada telefónica para cobrar rescate. Y Trapielo fue preso por ese caso. Esteban Trapielo. Estaba uno de los Pietri, sobrino de Caldera, que era el presidente de la época. Y así. Al final terminaron presos unos pendejos ahí. Allá está ese libro. Léanlo. Y uno de los indiciados principales era el hermano. Había un Branger, por cierto, Caramelito Branger, y el hermano del niño asesinado. Que sus culpas fueron borradas y el señor ahora es un connotado escritor de novelas. Porque así es la sociedad venezolana. La sociedad venezolana esconde la basura debajo de la alfombra. Y eso es arriba en la clase alta y abajo en la clase baja. Eso es en Venezuela, es así. Pasan los años y se olvida. Por eso es que a mí me preocupan tanto estas cosas que estamos viendo ahorita. Porque a mí de verdad me preocupa que aquí a la salida del chavismo del poder, nosotros a la vuelta de una esquina tengamos a los hijos de Ledesma de ministros. A los yernos de Ledesma los tengamos de ministros. Y que tengamos a los hijos de Ramos Ayub de diputados. Y que tengamos a los chavistas de hoy, torturadores y asesinos, de directores de policía. Y que tengamos a Rodríguez Torres de candidato presidencial. Y que tengamos a Luis Ortega Díaz de fiscal otra vez. O de magistrada. Con las barbaridades que han ocurrido en la sociedad venezolana a lo largo del tiempo, uno no puede hacer menos que sentir ese temor. Porque Venezuela, lamentablemente, es cabronzuela. Aquí a la gente se le olvidan las cosas y terminan convirtiendo a los villanos del ayer en los héroes del futuro. Si no, miren a Ismael García, por decirles un ejemplo. Y algunos que fueron montados en altares el día de ayer sin haber cambiado su actitud, porque han sido siempre la misma mierda, terminan convertidos en villanos, como el caso de Capriles. Yo eso lo he contado en mi libro Una mesa de tres patas. Ahí he hecho un recuento histórico de cómo se construyó esa desgracia, que es este sistema de esta mesa de tres patas con el régimen chavista, su oposición falsaria y prostibularia y narcocomplaciente, y la boliburguesía que debe ser ya catalogada como narcoburguesía. Narcoboliburguesía. Esa mesa está llena de perico, amigos, porque así son. Una mesa de tres patas, usted cuenta con la politiquería venezolana, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerde que este programa se sustenta y sigue adelante, brindando una visión alternativa para todo aquel que quiera formarse su propia opinión sobre Venezuela, gracias a los aportes que recibimos en Patreon. Patreon.com/DeLaraF, Patreon.com/DeLaraF es tu apoyo el que nos ayuda a seguir. Tu asesor Gustavo. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiada lancha del cartel de los soles navegando en tu piragua con rumbo hasta Bellavista, mirando barco a la vista con su carga de pescado. ¡Ras! Plomo contigo para que sigas narcotrafiqueando por ahí por el Caribe. Póliza de seguro de vida y de salud de los Estados Unidos. Póliza de seguro de viajes donde quiera que estés y donde quiera que vayas. Siempre y cuando no sea en una lancha para llevar droga. Ahí sí no te acompaña nadie, ¿oíste? Y si se trata de garantizar que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno y horrible y horroroso en una corte sucesoral, tu asesor Gustavo te ofrece la solución, el fideicomiso en vida. Llama ya a tu asesor Gustavo para que te asegure bien. Y para que no andes por ahí hablando como si fueses un Bernabé Gutiérrez. Qué cosa tan horrorosa, Dios mío. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Comunícate mejor, porque mejorando tu comunicación mejoras tu vida. Llama a Eduardo Villegas de mi parte y la primera evaluación será completamente gratis. Te hará toda la evaluación requerida para saber qué puedes mejorar en tu comunicación y la mejorarás. Con las herramientas de comunicación efectiva, mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Con tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Últimamente se ha sabido que el chavismo ha mostrado a ciertos personajes que han sido alcaldes, gobernadores, ministros, pero fundamentalmente alcaldes y diputados acusados de ser narcotraficantes. Y la gente dice, ¡qué horror! Eso antes no se veía. Claro que se veía. El primer gran escándalo donde se vincula a un alto personaje de la política
con el narcotráfico ocurre en los años 90, cuando cae preso un dirigente de Acción Democrática llamado Adolfo Rodríguez Torres, que venía de ser viceministro de Relaciones Exteriores, nada más y nada menos, y gobernador del Distrito Federal designado por el presidente de la República. Es decir, tenía puesto en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros se sentaba un tipo que era narcotraficante y dirigente de Acción Democrática. Y fue expulsado solamente después de que se le acusa. Nunca antes. Este caso es interesantísimo. Hemos hecho un resumen basado en los artículos que se publicaron en la época y lo tenemos aquí para su mejor comprensión. Adelante. A comienzos de los años 90, Venezuela presenció uno de los primeros escándalos que vincularon directamente a altos dirigentes políticos con el narcotráfico. Un caso que muchos consideran el punto de partida de la infiltración del crimen organizado en el poder político venezolano. El protagonista, Adolfo Ramírez Torres, exgobernador del Distrito Federal de Caracas, ex viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y ex candidato a la alcaldía de la capital de Venezuela. Un político que durante años tuvo acceso a los círculos más altos del poder y que terminaría siendo acusado de liderar una red internacional de drogas. El 14 de junio de 1991, una jueza penal del estado Miranda dicta definitivamente auto de detención contra Ramírez Torres, tras más de una semana de investigaciones. Se le acusaba de coordinar el envío de 200 kilos de cocaína pertenecientes al cartel de Cali hacia los Estados Unidos, utilizando a jóvenes de familias pudientes como mulas, y de haber despachado en los 2 meses anteriores hasta 3 toneladas de cocaína al exterior. Según la investigación, la red tenía conexiones en Estados Unidos, Canadá y Europa y contaba con miembros de familias influyentes del país. En esa época, Venezuela empezaba a dejar de ser un país de paso para convertirse, según el propio presidente Carlos Andrés Pérez, en una base de operaciones del narcotráfico. Informes de la DEA advertían en aquel entonces que alrededor de 300 personalidades venezolanas podrían estar implicadas en negocios de drogas. Solo en 3 meses se incautaron en aquel momento 1 tonelada de cocaína en distintas operaciones y rutas hacia Trinidad y Tobago, que se utilizaba como ruta para mover droga a Europa y Estados Unidos. La detención de Ramírez Torres provocó un terremoto político. Fue expulsado del Partido Acción Democrática y se convirtió en el primer alto dirigente venezolano detenido por narcotráfico. Hoy este caso es visto como un símbolo temprano de la penetración del narcotráfico en las élites políticas y como un antecedente directo de lo que años después se conocería como el Cartel de los Soles. Un episodio del pasado que marcó el comienzo de la creación del narcoestado venezolano. Claro, cuando el señor cae, todo el mundo se sorprende. ¿Cómo puede una persona dedicarse al narcotráfico sin que nadie lo sepa? Cuando uno revisa todas estas cosas, se encuentra que la persona que hizo la investigación y logró demostrar que este señor era un narcotraficante fue el comisario general Henry López Sico, con el cual hablé sobre este caso. El comisario general Henry López Sico, que está horneando un enjundioso libro donde cuenta esta y otras anécdotas, en efecto me comenta que la operación se hizo una infiltración y se logró demostrar que el tipo, porque era una cosa muy delicada, porque se trata de un alto político, estaba metido hasta los tuétanos en esto y que había logrado reclutar a unos jóvenes de la organización El Cafetal de Caracas, también conocida como el ADECAL en su momento, porque vivían puro adeco. Y el señor logró meter allí en el ajo y en la sinvergüenzura a un poco de muchachitos bien que estaban buscando la riqueza fácil. De allí empezaron a sonar los nombres de Ramiro Gelmeyer, de Alex y Willy del Nogal, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes de dónde viene toda esta sinvergüenzura. Fíjense ustedes de dónde viene toda esta desgracia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno hace una revisión de las hemerotecas, de la biblioteca y todo esto, empiezas a conseguirte con unos nombres que tú dices, espérate un momentico, ¿y este tipo qué hace aquí? En los años 90, resultó ser que cuando estalla este caso, estallan otros casos
que luego algunos los vamos a revisar también dentro de la política, como fue el caso del conocido como Cartel de Maracay, donde se acusaba a unos personajes llamados Tulio Capriles y Manasés Capriles de ser unos mafiosos. Todo esto estalla y se convierte en un gran escándalo a nivel nacional cuando Manasés Capriles es acusado de haber asesinado a su esposa, Lorena Márquez Lovera de Capriles. La muchacha aparece muerta y el papá o el padrastro de la muchacha, un señor de nombre Andrés Galdo, empezó a denunciar que la muchacha había sido asesinada y que todo el caso estaba siendo encubierto por el gobernador del estado Aragua de aquella época, un señor llamado Carlos Tablante. Es decir, el señor Carlos Tablante, que era gobernador del estado Aragua, fue acusado de estar protegiendo a un tipo del cual se decía que era un mafioso narcotraficante llamado Manasés Capriles en el caso de asesinato de su esposa, que se hizo pasar por suicidio, y eso quedó así. El padrastro de la muchacha, Andrés Galdo, estuvo denunciando durante años, creo que hasta su muerte, la implicación de Carlos Tablante en el encubrimiento de lo que él decía, y era lo que decía él, y sacaba una columna semanal en todos los periódicos pagada por él. Este señor Andrés Galdo acusaba a Manasés Capriles de haber matado a Lorena Márquez Lovera de Capriles y acusaba además a este señor Carlos Tablante, gobernador del estado de Aragua, de encubrir ese caso. Esa era la acusación que había. Pero ¿qué ocurre? Que Carlos Tablante fue gobernador electo del estado de Aragua del 89 al 92, reelecto en el año 92 hasta el 95, y en el 95, cuando sale, era miembro del partido Movimiento al Socialismo, el partido de Teodoro Pekov y de Pompeyo Márquez, esos dos angelitos. Cuando sale el señor Carlos Tablante de la gobernación, ¿a quién deja en la gobernación? A su compañero de partido Didalco Bolívar. ¿Y para dónde se fue Carlos Tablante? Al gobierno de Caldera. ¿Y en qué lo nombra Caldera? Lo nombra nada más y nada menos que ministro de Estado con competencia en materia de drogas, presidente de la Comisión Nacional Antidroga. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero este señor estaba acusado de una cosa turbia con un supuesto cartel de Maracay. ¿Cómo termina el sacrosanto, casi santo canonizado Rafael Caldera nombrando a ese señor con esa acusación tan grave como encargado de las políticas antidrogas? Esos son los nombres que quedan entonces por ahí flotando. Después Carlos Tablante fue ministro de Caldera y sin empacho alguno en el 98 se monta en el carro del chavismo y llega nada más y nada menos que a constituyente en las listas del chavismo, y es uno de los redactores de ese adefesio de la Constitución que se hizo a imagen y semejanza de las necesidades del chavismo y de Hugo Chávez, a su medida. Entonces, amigos, vuelvo y hago la pregunta. ¿Fue el Cartel de los Soles una creación del chavismo o fue el chavismo una creación del Cartel de los Soles? No lo sabemos aún, pero lo vamos a saber. Hay un personaje que se hizo fama en el estado Zulia por ser supuestamente un juez muy severo en contra del narcotráfico, que los narcotraficantes lo amenazaban, que había que protegerlo porque él era el hombre que más duro le daba al narcotráfico. Eso era lo que se decía, que era un tipo intachable, que era el hombre más duro contra el narcotráfico. ¿Y quién era? Vamos a ver si ustedes reconocen este nombre y esta cara. Vamos a escuchar lo que él dice. Yo después les cuento, para los que no lo conocen, hasta dónde llegó este personaje. Las amenazas en mi contra fueron hace 2 años aproximadamente con motivo de casos manejados contra carteles de la droga. Y desde allí yo mantengo una protección permanente tanto en mi casa como en mi seguridad personal, y esta semana me informaron 2 jueces que fueron ellos quienes se entrevistaron con un ciudadano que acudió a ellos preguntando por mis características personales, la de mi carro en el tribunal, exactamente en el sótano, pero de eso pues se está investigando, no se tiene conocimiento ni la certeza todavía de que pueda ser. Este es Iván Rincón Urdaneta, al cual se decía que era un intachable juez contra los carteles del narcotráfico. Algunas historias cuentan que el señor era muy severo contra unos carteles y a otros carteles el señor nunca los veía. Y que por esa razón
estaban las amenazas en su contra. De este señor se decía en el Zulia que era un juez comprado por los carteles en medio de sus guerras internas. ¿Y dónde termina Iván Rincón Urdaneta después? Termina nada más y nada menos que siendo presidente del Tribunal Supremo de Justicia nombrado por el chavismo. Es además este señor familiar de un alto general, el primer general en jefe que nombró Chávez, llamado Lucas Rincón. Entonces, está como raro, ¿no? Que se repitan estos nombres que uno ve, mira, pero esto fue, y después este tipo míralo a dónde llegó. Amigo, es que no es mantequilla todo esto. Ahora hay un caso que es el que le da inicio a todo esto del cartel de los soles. El cartel de los soles tiene ese nombre después de haber sido conocido como el cartel del sol. Y se le conocía el cartel del sol, para los que no son venezolanos o para los que no son militares y no saben esto, que la insignia que distingue en el hombro a los generales en Venezuela es un sol. Entonces, en función del grado, puede tener más de un sol. General de brigada, general de división, 2 soles. General en jefe, 3 soles. Ahorita todo eso lo cambió Chávez y puso mayores generales y puso ahí una cantidad de vainas para darle bola a los cubanos y para borrar la historia militar, la tradición militar venezolana. ¿Qué es lo que ocurre? Que fue acusado un general venezolano que había sido comandante del antidroga de la Guardia Nacional y comandante general de la Guardia Nacional. Lo acusaron de ser narcotraficante. Y el señor se defendió en los Estados Unidos y fue absuelto. Pero sí hubo un delito de narcotráfico por parte de sus subalternos. ¿Qué pasó? A este señor lo juzgaron, lo absolvieron y lo execraron. A sus subalternos no los sacaron de la Guardia Nacional y llegaron a generales. Y cuando llegan a generales, se convierten, si ya eran narcotraficantes, cuando eran mayores y capitanes, al llegar a generales eran súper narcotraficantes. Acompáñenme a ver esta reseña y vean bien los rostros y escuchen bien los nombres. Fueron impuestos del auto de detención por tráfico de estupefacientes el general retirado Ramón Guillén Dávila y el mayor Arnoldo José Moscoso de la Guardia Nacional. Los oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación negaron el supuesto enfrentamiento entre organismos policiales del Estado en relación a la lucha contra el narcotráfico. Lo que puedo informarles ahorita, acabo de leer parte de la decisión del ciudadano juez Félix Sucre, y lo que le puedo decir al pueblo de Venezuela, a la opinión pública, a mi familia, de que si antes estaba convencido de que era inocente, con lo que he leído, ratifico que soy súper inocente. Ratifico y rechazo formalmente el alto de detención que han dictado en mi contra. He apelado y esperaremos pasar al superior. Eso indudablemente que cosas indebidas nunca fueron permitidas por nosotros en la jefatura. Vean este rostro. El mayor guardia nacional, no es Arnoldo, es Arnaldo José Moscoso. Vean ese rostro. Vean a ese joven mayor de la Guardia Nacional. Jovencito. Es un rostro difícil de olvidar. No olviden ese rostro. Ya les voy a explicar por qué. Pero no lo olviden. Miren la forma como este hombre habla. Miren. Ni por mis superiores, ni por el alto mando de la institución. Eso indudablemente que trajo muchos problemas. Ahora bien, ustedes entenderán que hay muchas cosas que están en el expediente que yo no he tenido acceso, pero que el señor juez, que sí ha conocido el expediente, sabe que eso está plasmado allí y él conoce de nuestra inocencia. Vamos a demostrar que no es así porque no es así. En Venezuela existen instituciones muy serias, encargadas y empeñadas en combatir el tráfico de drogas. Necesitamos más apoyo porque de verdad tenemos y vamos a seguir continuando en contra del narcotráfico como lo hemos hecho dignamente hasta hoy día. Es el aplomo que habla el tipo, ¿verdad? Dice, vamos a continuar continuación. Son estos militares lengua mocha, ¿no? Hubo casos. A Guillén Dávila se le acusa. Esto va para más largo y creo que quizás en otro programa se podría hablar con más detenimiento. Por cierto que el abogado que acompañaba o que ejerció la defensa el general Guillén Dávila era el doctor Joaquín Chafardet, abogado e internacionalista, creo. Saludos, Joaquín.
no sé dónde andará, pero el doctor Chafardet, muy conocido, conocido como abogado honesto, que ya es, bueno, como para beatificarlo, ¿no? Hay que beatificarlo. Guillén Dávila fue acusado, y el caso fue más o menos así. A Guillén Dávila lo acusan de haber permitido que se hiciera una entrega de droga controlada, es decir, permitir que el cartel de Cali entregara una droga pasando por Venezuela para supuestamente determinar cuáles eran las redes. Pero eso en Venezuela no se puede hacer porque la legislación venezolana lo prohíbe. ¿Quién hace la denuncia de que eso había ocurrido? Lo hace la DEA. Pero ¿qué pasa? Que la DEA trabajaba en Venezuela con la PTJ, con la Policía Técnica Judicial, y el comando de la Guardia Nacional Antidrogas trabajaba con la CIA. Guillén Dávila trabajaba con la CIA. ¿Qué ocurrió? Que estalla una pelea, que los que han visto la serie Narcos lo sabrán, eso es de la historia, esa es historia de la vida real, que empieza una pelea entre la DEA y la CIA por la lucha contra el narcotráfico. Porque evidentemente la lucha contra el narcotráfico, ¿qué permitía? Número 1, muchos recursos. Número 2, una exposición mediática. Y número 3, acceso a las redes de poder. Porque si tú combatías el narcotráfico y tenías éxito en eso, eso te posicionaba políticamente dentro de la estructura, tanto de la DEA como de la CIA. El Estado profundo. Y en medio de esa peleita resulta ser que la DEA acusa a la CIA de haber colaborado con un caso de narcotráfico en Venezuela, y la CIA acusa a la DEA de haber hecho todo un montaje para joder una operación. Así fue. Palabras más, palabras menos, me disculpan que lo grafique de esta manera, pero así fue la cosa. ¿Qué ocurre? Que a Guillén Dávila lo acusan de ser un narcotraficante. Y Guillén Dávila, el general Guillén Dávila, que uno de los generales que debería ser reivindicado en el futuro por todo esto, el general Guillén Dávila le dice a los Estados Unidos que él va a ir a los Estados Unidos a declarar en un tribunal, a defenderse. Y en efecto, ¿qué ocurre? Que quedó en evidencia que todo se trataba de una gran chapuza de esas que parece de película de El Superagente 86 o de Dónde está el policía, parte 1 y 2 y medio, entre agentes de la CIA y agentes de la DEA, donde había inclusive involucrados líos de falda, dinero que se perdió, gente con aspiraciones, gente loca, ladrones, etc. Y fue una cosa tan patética que no le quedó más remedio que darle inmunidad a Guillén Dávila. Y los tipos dijeron que, bueno, sí, era responsable porque era el jefe, pero no lo pudieron condenar a nada. Y Guillén Dávila salió limpio de polvo y paja de esa acusación. Pero sí ocurrió el tráfico de droga, pero no fue responsabilidad de él. Lo hicieron esta sabandija, como ese negrito que ustedes vieron ahí hablando tan tranquilo con aquel verbo y aquella cosa. Él y otro más, donde estaba, por cierto, Néstor Reverol Torres. Y donde estaba Antonio Rodríguez San Juan, que es un nombre importante, porque Antonio Rodríguez San Juan sale de la Fuerza Armada de Cooperación de la Guardia Nacional y después se monta en el chavismo y llega gobernador de Vargas en el año 2000. Fue constituyente, fue otro de los redactores de la Constitución de Chávez. Amigos, la Constitución del 99 la redactaron narcotraficantes y narcocomplacientes. Si nos ponemos a revisar esa lista de constituyentes, el cartel de las drogas, los carteles de las drogas redactaron la Constitución de Chávez. ¿Suena duro? Sí. Pero amigos, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Por eso es que yo siempre le digo a la gente, mira, con todo esto que está pasando, hay que tener claro que no hay una cosa más segura en la vida que la muerte, decían las abuelas. Y si la muerte es un hecho natural, la previsión funeraria tiene que serlo. Vamos a dejar el tabú. Eso tabú. No, que eso es pavoso, no es ningún pavoso. Todo vamos para allá. Todo vamos para allá. Esas son frases que la gente dice el velorio. Ay, mija, te comprendo, todo vamos para allá. Ya descansó. Quedó igualito. Señores, vamos a evitarnos el problema de tener el fallecimiento de un familiar en Venezuela y andar corriendo por los rincones por los gastos funerarios. Serenimax, el plan de previsión funeraria que te permite afiliar a tus familiares en Venezuela y cubrir el 100% de los gastos funerarios cuando ocurra un fallecimiento de uno de tus familiares afiliados. Llama ya a la gente de Serenimax. Serenimax y sus planes de previsión funeraria que te dan serenidad. Y si Tax to Go, no seas tú una sabandija, por favor, declara tus impuestos. Tienes que declarar tus impuestos porque si tú no declaras tus impuestos vas a ser visto como una sabandija toda tu vida y la gente va a decir, allá va una sabandija que no declara sus impuestos.
La gente de Statugo te organiza tus finanzas para que tu declaración de impuestos esté siempre al día y también te dan la formación. Postúlate si estás en los Estados Unidos y quieres ser uno más de los miles de preparadores de impuestos que se necesitan para organizarle las finanzas a tanta gente y, por supuesto, permitir que tengas tu propia clientela trabajando como preparador de impuestos bajo el paraguas de la prestigiosa marca de Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lantén y el muchacho de la película Leonardo García. En España con todas las de la ley, Hispanidad, abogados y asesores. El bufete número 1 en materia de extranjería en España. No caigas en manos de doctores chimbines ni de piratas, ¿viste? Ni creas que porque viste una cosa en un TikTok tú eres abogado. No lo eres. Abogados de extranjería en España, Hispanidad, abogados y asesores. En España con todas las de la ley. Y si se trata de medicina y de cirugía estética, recuerda que ir a hacerte un procedimiento estético porque lo viste en un TikTok es la otra. Yo no entiendo esto. Gente que se va a TikTok o al ChatGPT. Entonces meten en el ChatGPT. ChatGPT, dime qué hacer con las bolsas que tengo debajo de las ojeras para parecerme a Angelina Jolie. Y sale el ChatGPT y le dice, yo te recomiendo que vayas al médico y le diga que te saque, que te inyecte, que te ponga, que te corte, que te resbale y que te ponga cera de vela y que te ponga una vela de cebo y rézale 4 Padre Nuestro a Don Juan del Tabaco. Y tú dices, bueno, pero ¿qué es eso? Tú tienes que hablar con un médico, por favor. Con un cirujano estético de la calidad y la responsabilidad del doctor Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Ya le hablé de Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Maravilloso viaje que puedes hacer en el 2026, pero a precio del 2025. Organízalo ya. No olvidarás jamás esa maravillosa experiencia allí, en Escocia. En Escocia nos veremos pronto. Les dije y vimos allí a Arnaldo Moscoso, ¿verdad? Lo vimos allí. Vamos a volverlo a poner. Vamos a poner, porque el tipo habla chévere, ¿verdad? Habla así, ¿cómo se llama? Tiene como que habla como si fuese un muchacho honesto, ¿verdad? Escuchan otra vez a Moscoso. He apelado y esperaremos pasar al superior. Eso indudablemente que cosas indebidas nunca fueron permitidas por nosotros en la jefatura, ni por mis superiores, ni por el alto mando de la institución. Eso indudablemente que trajo muchos problemas. Ahora bien, ustedes entenderán que hay muchas cosas que están en el expediente que yo no he tenido acceso, pero que el señor juez, que sí ha conocido el expediente, sabe que eso está plasmado allí y él conoce de nuestra inocencia. Vamos a demostrar que no es así porque no es así. En Venezuela existen instituciones muy serias, encargadas y empeñadas en combatir el tráfico de drogas. Necesitamos más apoyo porque de verdad tenemos y vamos a seguir continuando en contra del narcotráfico como lo hemos hecho dignamente hasta hoy día. Arnaldo Moscoso era mayor de la Guardia Nacional. Fue condenado por narcotráfico. Estaba metido en una organización de narcotráfico. Lo dejaron en la fuerza y el señor llegó a coronel. El señor llegó a coronel y cuando llegó a coronel, su gran amigo, compadre y cómplice en hechos de narcotráfico en la Guardia Nacional, Antonio Rodríguez San Juan, llegó a constituyente porque era chavista y fue electo constituyente por el Estado Vargas. Y después de la constituyente, en el año 2000, Chávez le levantó la mano para imponerlo como gobernador de Vargas. Y Antonio Rodríguez San Juan fue gobernador de Vargas del año 2000 al año 2004 y del año 2004 al año 2008. ¿Y quién fue su secretario de gobierno durante esos 8 años? Estamos con mucha alegría para la invitación a toda nuestra militancia, 145.500 compatriotas que este domingo van a participar en estas elecciones. ¿Se acuerdan de él? Mira el cargo que tiene aquí. El señor que era aquel mayor de la Guardia Nacional acusado de ser un narcotraficante, unos añitos después era el coordinador de organización del PSUV en el estado Vargas. Ojo, ya había salido Antonio Rodríguez San Juan de la gobernación y habían sacado a la Guardia Nacional y habían puesto al ejército, porque eso fue una pelea dentro del cartel de los Soles. El ejército quitándole el control del narcotráfico a la Guardia Nacional. Sale Antonio Rodríguez San Juan e imponen a García Carneiro. Pero, a pesar de que Rodríguez San Juan es sacado del juego,
a Arnaldo Moscoso lo dejan como ficha a él y a otras sabandijas más, un periodo más, y lo dejaron en el partido. Y Carneiro lo tenía allí como encargado de organización del partido. Miren cómo habla este hombre, al cual vimos como acusado de narcotráfico unos añitos antes, hablando de actividades políticas en el PSUV. Totalmente democrática, elecciones de la base. Primera vez en la historia que un partido hace elecciones desde su base y que los candidatos son la misma base. Todos los 40 compatriotas que son de la vanguardia son los candidatos, no hay otros candidatos. Son los conocidos, son los quienes han trabajado por la VC, por el fortalecimiento del partido de la base y se merecen ser los candidatos. Estamos haciendo un llamado al resto de la militancia que conoce a estas mujeres y hombres que han luchado ahí en la base del partido para el fortalecimiento y sobre todo para lograr el buen vivir de la gente, que salgamos este domingo a votar. Cada quien tiene la libertad de hacerlo por quien mejor le parezca, o mejor dicho, votar por quienes han trabajado por el fortalecimiento del partido y por el bienestar de nuestra gente. Ahí están todos con la libertad. Cada uno de los tarjetones en cada uno de los círculos son para que haya la libertad de hacerlo, y aprovechamos también para decir ese gran apoyo que vamos a tener, como siempre lo hemos tenido, del CNE, con la transparencia y la objetividad y la garantía de los equipos, e igualmente las Fuerzas Armadas, que también nos van a apoyar como en todo evento electoral. Así que salgamos todo el domingo como una gran fiesta de nuestro PSV, lo cual significa el fortalecimiento del partido y el fortalecimiento de nuestro gobierno revolucionario. Vengan para que lo vea, decía el Museo de la Caballería. Volvemos a hacer la pregunta con la cual empezamos este programa. ¿Es el cartel de los soles una creación del chavismo o es el chavismo una creación del cartel de los soles? Los mayores y capitanes que traficaban con droga, cuando tenían ese rango, llegaron a generales, y el cartel del sol empezó a ser cartel de los soles porque todos ellos llegaron a generales, a controlar el partido, a diputados, a concejales, a diputados del Consejo Legislativo, a secretarios de gobierno, encargados. ¿Y qué había en el Estado Vargas? Para quienes no lo saben, en el Estado Vargas, donde este señor era secretario de gobierno y jefe del partido, está el puerto y el aeropuerto más importante de Venezuela. Aeropuerto de Maiquetía, del cual salieron varios escándalos con drogas, como el ocurrido en el famoso avión de Air France y como el ocurrido en un avión que salió, que supuestamente lo mandó Maclet, de Venezuela hasta México cargado de droga. Es decir, estamos hablando, amigos míos, de que es simple y llanamente imposible, amigos, hablar de que se construyó un narcoestado con la sola participación del chavismo, sin la anuencia de las instituciones, del empresariado, de la banca, de las Fuerzas Armadas, del estamento político, del estamento empresarial. Aquí hay unas cosas que uno busca y consigue y te termina asqueando, y es imposible que de la noche a la mañana un país próspero, maravilloso, donde todo era chévere, se convierta de la noche a la mañana en un tremedal, en una asquerosidad de narcotraficantes. Porque esa gente no llegó en platillos voladores. Esto fue un proceso de descomposición. Que usted dirá, bueno, pero era un caso, eran dos casos, sí, pero era un caso, eran dos casos, eran tres casos, no se prestaba atención, no se tomaban los correctivos, no, déjalo, no, porque tampoco podemos ser así, no podemos ser tan radicales, no, eso no se trata, no se tomaron los correctivos. Amigos, y el poder del dinero que proviene del narcotráfico terminó convirtiendo a Venezuela en un narcoestado. Y muchísima gente vendió su silencio, muchísima gente vendió su anuencia. Levantaban las manos, se dejaban sentar a esos delincuentes al lado. ¿O es que acaso aquí los del Nogal no eran unos socialités a los cuales les abrían las puertas en todas las fiestas principales de la Caracas de la alta sociedad? Aquí hay cosas que lamentablemente muchísima gente cayó durante muchísimos años. Y vuelvo yo con mi gran preocupación. Mi gran preocupación es que a la salida del chavismo, el cartel de los soles siga, pero con otro nombre. De que la famosa alcahuetería venezolana termine convirtiendo en héroes a notables narcotraficantes. Que unos bichos como Rodríguez Torres, como Carvajal, como Cliver Alcalá, o como Padrino López, o como Ismael García,
y todas estas sabandijas terminen siendo reivindicados y colocados en puestos de mando y de dirección, porque en Venezuela cabemos todos y nos tenemos que reconciliar. Por eso es que cuando uno escucha a González Urrutia, al Gurrumino, o a María Corina hablando del mundo maravilloso de Mattel que ellos se imaginan para el futuro de Venezuela, uno de verdad lo que se pregunta es si ellos están contando con la presencia del Cartel de los Soles o no. Porque, amigos, yo no sé si aquí la lucha es contra el Cartel de los Soles o contra una facción del Cartel de los Soles o de un cartel contra el Cartel de los Soles. Y usted me dirá, bueno, pero no estarás exagerando. Bueno, mira, nos llamaban exagerados a todos los que hablábamos del Cartel de los Soles y a todos los que decíamos que en Venezuela no había política sino una organización criminal. Nos llamaban exagerados. Yo creo que exagerar en el caso de Venezuela, más que exagerar, es terminar siendo realistas. Porque en Venezuela es donde se está cumpliendo el sueño de Pablo Escobar. En Venezuela, la realidad ha superado a la ficción. Amigos, y cuando usted se pone a revisar de atrás para adelante y de adelante para atrás, se consigue con estos personajes y dice, ya va, pero un momento, este no llegó a magistrado, ya va, espérate un momento, este no llegó a coronel, ya va, espérate un momento, este no fue. Y es ahí donde uno dice, de aquellos polvos vienen estos lodos. Advertencia, no convirtamos los lodos de hoy en la casa construida con lodo de mañana. Porque si nosotros mañana construimos con los lodos de Ismael García, con los lodos de Andrés Izarra, con los lodos de ese chavismo no madurismo, construimos una casa diciendo que esa va a ser la nueva Venezuela, en la primera lluvia la casa se nos viene abajo y se nos convierte en un asqueroso barro mezclado con pupú, sangre y perico. Y eso no es lo que queremos para el futuro de Venezuela. Por lo menos no es lo que quiero yo. Si eso es lo que quiere usted, le deseo suerte cuando le termine cayendo un aguacero, convirtiéndolo en barro y llevándolo a visitar a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez